Abramos nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 12, versículos del 35 al 36. Libro de Lucas, capítulo 12, versículos del 35 al 36. Dice su palabra: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardaban a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. En otra versión de la Biblia nos dice: estén siempre preparados y mantengan las lámparas encendidas, y sean semejantes a hombres que esperan a su Señor, que regresa de las bodas, para abrirle tan pronto como llegue y llame. A través de la vida siempre tendremos momentos en que tenemos que estar preparados, ¿no? Cuando vamos a rendir un examen en el colegio o en la universidad, siempre nos preparamos antes para poder rendir y poder obtener buenas calificaciones. Cuando nosotros nos presentamos ante una entrevista laboral, también nos preparamos antes, ¿no? Para poder responder cualquier pregunta que nos hagan o poder rendir alguna prueba que nos exijan en ese momento. Cuando estamos en nuestros trabajos y nos asignan un proyecto nuevo en el cual nosotros tenemos poco conocimiento, también nos preparamos. Entramos a cursos, capacitaciones, leemos foros, folletos, a fin de prepararnos para poder sacar adelante este proyecto. Incluso el atleta se prepara por muchos años para una participación de minutos para poder obtener la victoria. El músico se dedica muchas horas arduas de preparación antes de un concierto. El cantante prepara por muchas horas su voz antes de salir al público. Incluso nos preparamos para cuando debemos pasar por la pérdida de algún ser querido. Es decir, el hombre siempre está en una constante preparación para todo lo que la vida le ponga ante él. Entonces me gustaría que en este día comenzáramos haciéndonos dos interrogantes. La primera: ¿me estoy preparando con ese mismo deseo, con esa misma motivación, con esa misma determinación para las cosas de Dios? ¿Me estoy preparando para cuando Dios decida usarme en su ministerio? ¿Ya? Cuando el pastor me llamó la primera vez para decirme que pueda traer un mensaje ante la congregación un día domingo, me dio aproximadamente 4 semanas para yo prepararme. La segunda vez me dio aproximadamente 3 semanas para yo prepararme. ¿Ya? Esta vez, mis hermanos, yo estoy ante ustedes, ¿no? Pero solamente me dieron 1 semana para prepararme. Sí. ¿Ya? Y mi primera reacción fue, pues, ¿por qué me han dado tan poco tiempo? No, generalmente me daban de 3 a 4 semanas, y ahora solamente 1 semana para prepararme, ¿no? Y ahora, ¿cómo voy a hacer? No, tal vez no voy a tener tiempo suficiente para encontrar un buen tema, desarrollarlo correctamente. Pero después de unos minutos, me llegó a la mente una frase, tal vez no lo puse en la presentación, pero yo quisiera que ustedes lo anoten y lo memoricen. Me llegó una frase que decía: tú debes estar siempre preparado para cuando decida usarte en mi obra. Y comencé a pensar que es verdad, ¿ya? Que uno no sabe ni el día ni el momento en que el Señor pueda llamarte para su obra. Y tienes que estar preparado. Y por eso, mis queridos hermanos, hoy he traído este mensaje, en donde vamos a conocer y a entender la importancia de estar preparado para las cosas de Dios. Como primer punto tenemos: estar preparado para toda buena obra. Vámonos al libro, a 2 de Timoteo, capítulo 3. Versículos del 16 al 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Dice su palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Preparados para lo que sea, capacitados para hacer cualquier cosa que nos puedan hacer. Esa es la cualidad en el mundo que hoy nos exige todas las empresas, ¿no? Porque generalmente, a pesar que en las empresas hay departamentos, hay especialidades, nosotros nos preparamos o estudiamos una profesión. Ahora en la actualidad las empresas piden que uno sea multifuncional, que no solamente hagamos nuestras funciones, sino que podamos hacer otras actividades, ¿no? Desde responder una llamada telefónica, presentar unos informes que nos pidan, hacer una presentación en público o simplemente coordinar o preparar una reunión de trabajo. Para nosotros los cristianos, muchos siglos atrás también la Escritura nos hablaba de esta nueva estrategia que hoy el mundo está usando. Pablo en este pasaje nos habla que la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir, a fin de que como hombres y mujeres de Dios seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. La Escritura nos dice que a través de conocer, escudriñar y aprender la palabra de Dios, podemos alcanzar esta cualidad de estar preparados enteramente para toda buena obra, para todo lo bueno, para hacer todo lo que haga falta, para todo lo que nos pongan, para todo lo que venga a nuestras manos. Dios nos ha capacitado para hacer toda buena obra y la clave está en su palabra. ¿Quieres ser eternamente preparado para todo? Entonces necesitas capacitarte, instruirte. Tienes dudas, no sabes cómo actuar, no sabes qué hacer, no sabes cómo enfrentar tantas cosas. Ve a la palabra de Dios. Allí está todo lo que necesitamos para estar enteramente preparados para toda buena obra. Como segundo punto tenemos estar preparados para presentar defensa de vuestra fe. Vámonos al libro, a Primera de Pedro. Primera de Pedro 3:15. ¿Ya? Dice su palabra: si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que no os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este tema es muy interesante, mis hermanos, porque hablamos de estar preparados para defender nuestra fe en Cristo. Implica estar preparados para dar a las personas una respuesta racional, bien razonada ante las acusaciones. Es una defensa verbal y racional ante nuestra fe cristiana. Entonces tenemos que estar preparados, porque este punto es que nosotros tenemos que estar preparados para defender nuestra fe. ¿Ya? Defender la fe de la palabra de Dios contra falsedades y mentiras es parte integral de la vida y del servicio como cristianos. ¿Ya? Para hacerlo con eficacia, también debemos estar preparados para defender la verdad contra enseñanzas y prácticas falsas que contradicen las Escrituras y que hoy el mundo está poniendo ante los ojos de las personas. Entonces, ¿cómo puedo estar preparado para defender mi fe cristiana? Primero necesitamos conocer bien las Escrituras. Como indicaba en el punto anterior, debemos estar preparados en conocimiento de la palabra, debemos meditarla, debemos estudiar, entender la palabra. Solamente en ella podremos aprender el verdadero significado de la salvación. Pero no simplemente leerla, como cualquier libro que podamos tener en nuestros hogares. Debemos dedicarle, debemos entregar nuestras vidas al aprendizaje de la palabra. Entrar en cursos, entrar en seminarios, si tienen la oportunidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque simplemente el hecho de leer la palabra no vamos a entender exactamente qué es lo que Dios nos quiere enseñar, qué es lo que nos quiere decir. Segundo punto, manejar un buen testimonio. Además de presentar una vida racional de la verdad de la Escritura,
los cristianos debemos defenderla con nuestra forma de vivir y de actuar. El testimonio del cristiano a favor de la verdad suele ser una respuesta a un mundo que observa cómo el cristiano vive. A pesar de lo que muchos digan o piensen, el cristiano siempre está en la mira del mundo. El mundo está esperando cualquier desliz, cualquier equivocación del cristiano, ¿no? Para señalarnos, para juzgarnos, para tomarlo como excusa y rechazar la salvación de Cristo. El mundo busca cualquier excusa para rechazar, para no someterse a Cristo. Y nosotros no debemos ser una de ellas. Debemos estar en constante preparación tanto de nuestro testimonio interno, como nuestros pensamientos, como nuestros deseos, como nuestro carácter, así como nuestro testimonio externo, que es nuestra forma de actuar, nuestra forma de tratar a las personas, nuestra forma de desenvolvernos en este mundo. Nuestra meta es poder demostrar la vida de Cristo reflejada en la nuestra, a fin de que podamos traer más personas a los pies de Cristo. Y un tercer punto es nuestro hablar. Vámonos a 2 de Timoteo, capítulo 2. Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículos del 24 al 25. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. La manera en la que hablamos la verdad es vital en nuestra defensa de la misma. Nuestro hablar debe ser firme y seguro al momento de defender nuestra fe cristiana, pero a la vez debe ser amoroso, debe ser amable, para poder enseñar al mundo el inmenso amor que Dios tiene para todos nosotros y la necesidad que tenemos de llegar a sus pies y entregarle todo de nuestro ser. Como tercer punto tenemos estar preparados para el día malo. Vamos al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 13. Dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Actualmente existe una fuerte tendencia en nuestros días a interesarnos por temas relacionados con el éxito, con la prosperidad, la bendición y la autorrealización, ¿no? Sin embargo, son pocos y raros aquellos que piensan en el día malo. La verdad es que la Biblia nos habla de este día y nos exhorta a prepararnos, tomando toda la armadura de Dios, pero más que eso nos insta a permanecer firmes aún después que haya pasado todo. La realidad en que vivimos nos habla más fuerte de lo que en verdad queremos oír en el día malo. ¿Quién no ha pasado por uno? Nadie puede decir, yo no he pasado por un día malo. Todos hemos pasado por uno. Pero la cuestión no es esta, porque sabemos que en la vida hay días que no son muy buenos. La pregunta sería, ¿estoy preparado para el día malo? ¿Qué tengo que hacer para estar preparado para el día malo? Primero, edificar un altar en nuestros corazones, en donde nos encontremos constantemente con Dios. No estamos hablando de un altar de oraciones 911, como lo he puesto, ¿ya? ¿Qué es un altar de oraciones 911? Un altar donde nuestras oraciones son de ayuda, son de súplica, ¿ya? Son de pedir para el Señor.
No, este altar es de las primicias, es un altar de adoración, es un altar de meditación, de devoción hacia el Dios que nos favorece todo el tiempo. Ese es el altar que nosotros tenemos que tener al alzar en nuestros corazones. Dejarse guiar por la palabra. ¿Ya? Nosotros estamos en este mundo, en una barca que es nuestra vida, y el océano pues es el mundo en que nosotros viajamos. Cristo debe ser el capitán que conduce la barca de nuestras vidas y su palabra la que nos indique el rumbo a seguir. Es muy importante saber que la palabra no funciona de manera automática a nuestro favor, sino que la oración de fe debe estar acompañada con una vida de obediencia. También debemos involucrarnos de alguna manera en los asuntos de la obra de Dios. El tener que servir nos compromete. El compromiso nos responsabiliza y la responsabilidad nos activa en la dinámica del reino de Dios. Aunque no lo parezca, vivir sin hacer nada en la obra de Dios es algo como darle lugar al diablo. Pongamos como ejemplo a una persona holgazana, una persona que no hace absolutamente nada en la vida. Esta persona está propenso a tener malas amistades, malas juntas, a tomar y hacer acciones y decisiones equivocadas. Así es el cristiano que no hace nada para la obra del Señor, que no participa en la obra de Dios. Está propenso que el mundo lo inquiete y lo atraiga, conllevando al alejamiento de la iglesia y sus consecuencias. Debemos depender de la fortaleza de Dios. Cuando vivimos desconectados de Dios, nuestro hombre natural se constituye en el blanco perfecto para Satanás. Es por eso que debemos vestirnos de la armadura de Dios para poder enfrentarnos a los ataques de Satanás, que son invisibles e intocables para las armaduras naturales. Y debemos mantenernos en la unidad del cuerpo. La iglesia, como cuerpo de Cristo, no solo tiene la función de predicar y enseñar al mundo el plan de salvación, sino que es el hábitat de la familia de Dios, en donde se adquieren las experiencias de grupo y el calor del pueblo santo. Es decir, hermanos, cuando nosotros estemos pasando en el día malo, no estamos solos. Nosotros tenemos una casa, tenemos hermanos a quien acudir, hermanos que nos van a ayudar, nos van a confortar. Esa es la unidad del cuerpo. Nosotros no podemos estar alejados de la iglesia, no podemos dejar de congregarnos, porque esta unidad es la que nos va a fortalecer también en el día malo. Y como cuarto punto, tengo que debemos estar preparados para la venida del Hijo del Hombre. Vamos a nuestra Biblia, en Mateo 24. Mateo 24, versículos del 42 al 44. Dice su palabra: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La segunda venida de Cristo es sin duda el acontecimiento más deseoso y esperado por todos los cristianos. El día en que el Señor venga y nos lleve ante su presencia por toda la eternidad. ¿Ya? Donde ya no sentiremos angustias, ya no sentiremos dolor, ya no sentiremos tristezas, ya no existirán las enfermedades, ya no existirá la maldad, sino que vamos a vivir eternamente alabando y glorificando a Cristo. Pero mientras estamos a la espera de su regreso, creo que debemos evaluarnos y hacernos las siguientes interrogantes. ¿Estoy realmente preparado para la segunda venida de Cristo? ¿Qué debo hacer mientras espero con ansia su regreso?
Primero, buscar ser semejante a Cristo ahora. Vayamos a 1 de Juan 3, versículos del 2 al 3. 1 de Juan, capítulo 3, versículos del 2 al 3. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si quieres ser como Cristo, cuando Él venga y lo veas, procurarás ser como Él ahora. Esto significa una entrega total a Dios, entregarnos como sacrificio vivo, nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestras fuerzas, absolutamente todo para Cristo. Al igual que Jesús, vivir una vida sin pecado. Cuando más nos consideramos muertos al pecado y vivimos una vida de pureza, seremos más como Jesús. Al ofrecernos a Dios, el pecado ya no es nuestro maestro y nosotros estamos claramente identificados con Cristo. Modelar nuestra vida de obediencia y el crecimiento cristiano. Cuando primero somos salvos, somos inmaduros en la sabiduría y el conocimiento e inexpertos en la gracia y el amor. Pero luego crecemos en cada una de estas cosas. Nuestra responsabilidad es llegar a ser más fuertes y más como Cristo. También debemos prepararnos para el sufrimiento. Veamos Mateo 24, versículos del 11 al 13. Mateo 24, versículos del 11 al 13. Dice su palabra: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Todos estamos conscientes que antes de la venida de Cristo se desatarán grandes guerras, grandes enfermedades, habrá mucha hambruna, se levantarán falsos profetas. La persecución hacia los cristianos serán con consecuencias fatales. Al día de hoy, podemos ver que en algunos países ya se está presentando eso. La persecución de los cristianos, aquellas personas que dan su vida para llevar la palabra del Señor a aquellas personas que aún no los conocen y que hemos visto cómo son arrebatadas sus vidas. Debemos prepararnos para la venida del Señor estando espiritual y mentalmente alerta al engaño satánico y las falsas esperanzas. Debemos estar sujetos por completo a la palabra de Dios en lugar de actuar como alguien sin ley. Debemos estar cultivando una fe fuerte en la bondad soberana de Dios para que podamos resistir hasta el final a través de cualquier sufrimiento que se nos presente. Debemos someternos con inteligencia, sabiduría y gozo a las normas absolutas de la ley de Dios. Y debemos trabajar con fidelidad para Cristo. Abramos nuestras Biblias en Mateo 25. Mateo 25, del 1 al 13. ¿Ya? Mateo 25, del 1 al 13 dice su palabra. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salí a recibirle.
Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Mientras ellas iban a comprar